Vamos a comenzar ahora con la tercera unidad que habla sobre lo que es la ley de velocidad y estequiometría. Ustedes vieron que en el segundo tema que hemos visto, la velocidad de reacción la teníamos en función de lo que era la conversión. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de modelos matemáticos, porque al final son modelos matemáticos, nos permitían calcular, dependiendo, ¿no? Si estábamos en un proceso intermitente, o decir batch, nos permitían calcular lo que es el tiempo. En caso de que nosotros teníamos un proceso continuo, nos permitía calcular lo que es el volumen del reactor. Eso es simplemente un recuerdo de lo que habíamos visto en el tema número 2. Pero, ¿qué pasa si no tenemos esa ecuación? Es decir, no tenemos la velocidad de reacción en función de lo que es la conversión. Y la verdad que, desafortunadamente, casi nunca hay esa información, es decir, la velocidad de reacción en función de lo que es la conversión. Entonces, el tema número 3, que es lo que estamos comenzando ahora, me va a permitir encontrar esas velocidades de reacción en función de lo que es la conversión. En realidad en función de la concentración, pero ahorita vamos a ver. Les voy a dar un mejor detalle. En este tema número 3, o el libro mismo que lo tenemos de guía, lo va a desarrollar en dos etapas. Primero nos da algunas pautas sobre lo que es la ley de la velocidad. Es decir, la velocidad de reacción está relacionado con las concentraciones. Y no solamente con las concentraciones, sino que también con la temperatura. Acá necesito un poquito de química general que recuerden, porque ese es simplemente un recordatorio de química general. Y hay algunas cositas más que tendríamos que adicionar. Entonces el libro luego va a hablar sobre lo que son las concentraciones, también química general, y sobre las tablas estequiométricas. Eso para nosotros es reacciones 1. Entonces, en este apartado, en esta segunda parte, en esta unidad número 3, lo que hace el libro es definir lo que son las concentraciones, tanto para flujos intermitentes como para flujos continuos. Luego nos va a enseñar cómo armar nuestras tablas estequiométricas, porque al final de cuentas las tablas estequiométricas van a ser una herramienta para nosotros, para poder diseñar nuestros reactores. Y posteriormente hace una combinación entre estas dos partes. Y esta combinación nos va a indicar cómo escribir la velocidad de reacción en función de lo que es la conversión. Y una vez que ya tenemos la velocidad de reacción, hay que aplicar lo que ya ustedes saben. Ya tienen las ecuaciones de diseño, simplemente aplican esas ecuaciones de diseño y ya está. Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer ahora es determinar velocidades de reacción en función de lo que es la conversión. ¿Ok? Pero necesitamos recordar algunos conceptos importantes, como por ejemplo, tipos de reacción según la fase. Están las reacciones homogéneas. Esto quiere decir una reacción homogénea que ocurre en una sola fase. Como ustedes ven ahí, se está quemando un GLP que está en estado gaseoso, se está quemando con oxígeno, ¿no? Es decir, tanto los reactivos como los productos van a estar en una fase, en la misma fase, ya sea líquido o gas. Este tipo de reacciones homogéneas siempre tienen las características de que sus mezclas son uniformes. Hablemos sobre las reacciones heterogéneas. Estas reacciones heterogéneas es cuando ya tienen dos fases. Por ejemplo, en ese caso tienen un ácido más un metal, un líquido y un sólido. Involucra más de una fase.
¿Qué características tiene este tipo de reacciones? Simplemente algunas estoy mencionando porque tiene varias. Es que la reacción se da en la superficie de contacto. Ahora hablemos también, recordemos un poco sobre las reacciones según la dirección. Hay las reacciones irreversibles, es decir, son aquellas que solamente van en una sola dirección hasta terminar el reactivo y formar los productos, hasta agotar los reactivos. Como les decía, las reacciones siempre tienen un equilibrio. A estas reacciones irreversibles son aquellas que están más cercano a lo que es el producto, por eso se les llama reacciones irreversibles. Es decir, el punto de equilibrio queda cerca de lo que es los productos. En este caso, ustedes tienen un reactivo A, están formando un producto B, y ese producto B no vuelve a formar un reactivo A. No existe la segunda reacción. Reacciones reversibles. Esto va cuando va en ambos sentidos. Eso va a depender mucho de las concentraciones, tanto de los reactivos o de los productos. Donde haya mayor concentración, va a haber mayor reacción, hasta llegar a lo que es el punto de equilibrio. Es decir, va a haber del reactivo A formar el producto B, y el producto B, que ahora va a ser reactivo, va a formar el producto A. Bueno, ese era un pequeño recordatorio. Hablemos ahora sobre la velocidad de reacción relativa, que también no sé si lo han visto en química general, pero vamos a ir viendo. Consideremos la siguiente reacción química en forma genérica. Y como siempre, vamos a tomar el componente base al primer elemento, que es A, y también vamos a suponer que ese componente base se va a comportar como un reactivo limitante. Este término de normalizar solamente yo lo he colocado así, no hay en los libros. Cuando digo normalicemos la reacción química, me refiero a que dividamos la reacción química por el coeficiente del componente base, que en este caso es A. Entonces, cuando les diga normalizar, ya quiero que me entiendan a qué hago referencia. Este tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Por ejemplo, si reacciona un mol de A, ¿no? Estamos hablando de esto de acá. Si reacciona un mol de A, entonces desaparece BA moles de B. ¿Cómo sería con respecto a este de acá? ¿Qué creen que sería? Si reacciona un mol de A, entonces aparece CA moles de C, ¿no? Y también la misma teoría aplican al compuesto D. Y esto da pie a que nosotros podemos indicar que existe una relación entre lo que es la velocidad de reacción de los reactantes con los productos. Es decir, por lo tanto, existe una relación entre velocidades de reactantes y productos. Es decir, esa relación está pues con lo que ustedes indicaron, ¿no? Hay una velocidad con el cual desaparece el reactante A y hay una velocidad con el cual aparece el producto C. En este caso dice la velocidad a la que se forma C, denotado RC, es directamente proporcional a la velocidad a la que A desaparece. La velocidad con el que aparece C es directamente proporcional a la velocidad con el cual desaparece A. Pero como es proporcionalidad, lo vamos a multiplicar por este coeficiente, que esto sea igual a esto de acá. Pero para que me entiendan un poquito, vamos a ir con ese gráfico. Fíjense que acá hay un mol de nitrógeno, reacciona con 3 moles de hidrógeno y produce 2 moles de amoníaco. Y cada uno tiene una cierta velocidad. A ver, es como si yo les dijera, este soy yo y este es Eric. Y los dos tenemos unas bolillas, ¿no? Una caja de bolillas. Yo pongo 1 y Eric pone 3. Yo pongo otra, Eric pone otras 3. Su velocidad de Eric es mucho
más, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos lo que quiere decir acá. Cada compuesto tiene su velocidad de reacción. En este caso, esto es 1,3, 1,2. Y esa es la proporcionalidad que acá se está mostrando. Acá lo mismo, ¿no? Fíjense que en esta parte de acá, voy a hacerle zoom a esta partecita. Esas son las concentraciones que se tiene. Por ejemplo, esta es la concentración de nitrógeno con respecto al tiempo. Eso me va a dar una velocidad. ¿Por qué me va a dar una velocidad? Porque este delta de t lo voy a colocar que tienda hacia cero, y esto ya es una derivada, y la derivada es una velocidad. Ahora, estos están, si ustedes quieren, inicialmente solamente agarren esta concentración y t. Acá, esta concentración y t. Esta concentración y t. Pero lo que yo tengo que lograr que estas velocidades sean iguales. Fíjense que yo acá colocaba 1. No se ve, ¿no? Es que con el zoom no me deja. ¿Los de allá atrás logran ver esta parte? No, ¿no? Bueno, me voy a parar entonces. Ahí sí ven. Acá, les decía yo de que esta concentración con respecto a t, cuando t tiende a 0, esto se me va a convertir en una velocidad, ¿no es cierto? Voy a tener la velocidad del nitrógeno, voy a tener la velocidad del hidrógeno y la velocidad del amoníaco. Pero yo tengo que ver que esas velocidades sean iguales. Entonces, para que sean iguales, voy a tener que incorporarle algunos coeficientes. Si este es 1 y este de acá, ¿cuánto era? 3. Para que esto de acá se convierta en 1, tendría que multiplicarlo por 1/3, ¿no es cierto? Y esto también lo mismo. Para que este de acá se valga 1, tendría que multiplicarlo por 1/2. Pero todavía no son iguales. Porque esta de acá, ¿cuánto es la variación de la diferencia de concentraciones acá? ¿Positivo o negativo? Siempre las variaciones de concentraciones es concentración final menos inicial. ¿Esto qué sale? ¿Positivo o negativo esta concentración de acá? Al inicio tengo una alta concentración, ¿no? Al final ya tengo baja concentración. Entonces, ¿qué me va a quedar? Negativo. Entonces le estoy incorporando un negativo para que todo esto se me haga positivo. Y lo mismo sucede acá, y acá no necesito ya, porque este ya es positivo, ¿no? ¿O no? Porque la concentración final de este va a ser mucho mayor que el inicial. En este de acá, el inicial es mayor que el final. Como es final menos inicial, y el inicial es más grande, me va a quedar negativo. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso viene el signo negativo. Entonces, con eso yo ya, después de haber incorporado esos coeficientes y todo, yo ya puedo indicar que estas velocidades van a ser iguales. Entonces, de ahí vienen las relaciones. Por ejemplo, esta relación que nosotros estamos viendo acá. Entonces, si yo lo acomodo un poquito esto de acá, podría hacer lo siguiente. Esto de acá lo estoy copiando acá. Lo que voy a hacer es que este C lo voy a mandar acá y este A lo coloco debajo de la velocidad de reacción de A. Voy a seguir acomodando un poquito. Voy a colocar la velocidad de reacción de A menos A. Este signo menos lo estoy bajando, ¿no?, al denominador, y tengo esto. Entonces ya saqué una cierta relación entre A y C. Y puedo sacar otra relación entre, por ejemplo, entre B y C. Y si hubiera acá un D, puedo sacar una relación entre B y D. Entonces puedo sacar varias relaciones, y esas relaciones serían esas. Entonces, existe una relación entre las velocidades de cada uno de ellas, y esa relación está ahí. Ejemplo, entonces, considere la siguiente reacción. Ahí me da un monóxido más oxígeno y me va a dar dióxido. Dice si el dióxido se forma a razón de 4 mol metro cúbico por segundo. Pregunta, ¿cuál es la velocidad de desaparición del monóxido y del oxígeno? Entonces, en base a las relaciones que nosotros hemos encontrado, puedo utilizar. Entonces, esa sería la relación, ¿no? La reacción del monóxido dividido entre -2
porque es reactante, es igual a la velocidad de reacción del oxígeno dividido entre -1, que es el coeficiente K, y acá esta otra sería la relación del dióxido. Ahora, voy a agarrar esas relaciones que he encontrado y necesito yo encontrar la del monóxido y la del oxígeno. Primero voy con la del monóxido. Voy a agarrar el monóxido y la que me está dando la velocidad conocida, pues, ¿no? Porque no podría ser monóxido por oxígeno porque las dos no conozco. Entonces, agarro esas dos relaciones y simplemente despejo la reacción del monóxido. Y reemplazo y puedo decir que la reacción del monóxido es de 4 litros metros cúbicos por segundo. Entonces, en el caso del oxígeno, a ver, calculen la del oxígeno. Ya. Encontramos sus relaciones. De ahí simplemente despejamos la velocidad de reacción del oxígeno, ¿no? Que me va a dar ese valor. Y por último sería, como dijo su compañero, 2 mol metros cúbicos por segundo. Bueno. Hablemos ahora el orden de reacción y la ley de velocidad. Consideremos entonces la siguiente reacción. Estamos considerando solamente un solo sentido, es decir, irreversible. En forma genérica yo podría decir que tengo dos reactantes A y B y voy a sacar unos productos. Su velocidad de reacción de este tipo de ecuaciones sería, en forma muy genérica, se dice que la velocidad de reacción es igual a la constante velocidad, que va a estar en función de lo que es la temperatura y también va a estar en función de lo que es las concentraciones. Entonces, las velocidades de reacción van a estar en función de la temperatura y de las concentraciones. Y esas concentraciones tendrían que estar en función de la conversión. A esta ecuación en forma genérica se llama expresión cinética. Ahora, eso es en forma muy genérica. Ese es un modelo matemático, pero expresado de una forma muy genérica. Y lo que nosotros queremos es encontrar estas velocidades de reacción. Entonces, para poder encontrar estos modelos matemáticos, vamos a tener dos opciones. La primera, la cual no la vamos a hacer, son la parte experimental, que es lo normal que se hace. Se va a un laboratorio, se hace unos ensayos de laboratorio, se saca información, hay unos métodos ya establecidos, por ejemplo, hay un método de integración que nos permite, y si pillo a varios con celulares chateando, se los voy a dar de tarea para que vayan e investiguen. No es nada del otro mundo. En el capítulo número 8, 7 del libro lo pillan. En el capítulo 7, 8, no recuerdo bien, uno de esos dos capítulos. Ahí hay hay metodologías para poder encontrar lo que son las velocidades de reacción una vez hecho la parte experimental. Bueno, simplemente se saca las velocidades y las concentraciones de forma experimental. El segundo método que vamos a ver nosotros para poder encontrar las velocidades de reacción, un método teórico. Vuelvo a reiterar, tenemos dos formas de cómo determinar las velocidades de reacción. Una parte experimental, lo que les decía, porque en semestre, no sé si hacen laboratorio, ¿hacen laboratorio? Ya. Entonces deben saber, pues, ¿no? Porque yo creo que eso es lo primero que tendrían que hacer, determinar las velocidades de reacción. Uno es la parte experimental y otro es la parte teórica, que es la que nosotros vamos a hacer. Nos vamos a pegar en lo que es la ley de potencia, nos vamos a pegar en esa ley y vamos a determinar lo que es nuestra velocidad de reacción. Este teorema se basa en lo que es el producto de las concentraciones elevados a una determinada potencia. Lo importante de este tipo de determinaciones de velocidad de reacción es que siempre hay que verificar. Ustedes deducen su modelo matemático
y luego, una vez que han hecho la deducción, hay que validar el modelo. La única forma de validar modelos es haciendo la parte experimental. Esta parte de acá, la parte experimental, mayormente se hace para poder ajustar, ¿no? Ajustar el modelo, para que les pueda reproducir parte real. Entonces, ¿en qué consiste lo que es la ley de potencia? Para eso vamos a considerar una reacción, y esta ley de potencia me dice que la velocidad de reacción va a ser igual a una constante de velocidad. Eso va a estar multiplicado. Ojo que esto solamente estoy de ida con reacciones irreversibles. Luego vamos a ver reacciones reversibles. La ley de potencia me dice de que la velocidad de reacción va a estar multiplicado por una constante. Eso lo vamos a multiplicar por el producto de las concentraciones de los reactivos, y eso elevado a unos coeficientes. Pero, esas potencias no son los coeficientes de la reacción química. Y ustedes me dirán por qué. Luego vamos a aclarar eso. Mayormente no son esos coeficientes. Alguna vez sí, que se llaman elementales, pero son muy pocos. Así que entonces no se acostumbren a colocar directamente esos coeficientes de la reacción química, colocar como exponentes. ¿Ok? Entonces, las unidades de la velocidad de reacción siempre es concentración, ¿no? Moles sobre volumen por unidad de tiempo. La constante de velocidad de reacción es así, va a cambiar sus unidades. Es así, cambia. Ya vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando, y les voy a dar una fórmula muy genérica de cómo yo puedo conseguir las unidades de esa constante. Pero no es fija. Hablemos del orden de una reacción. Entonces, el orden de una reacción es pues las potencias, ¿no?, de las concentraciones de los reactivos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se determina? Hay dos formas de cómo yo puedo determinar. Primero, el orden individual, que eso está determinado por la potencia de cada reactivo. En este caso podría ser el orden de A o el orden de B. Eso viene para cada reactivo. Y también viene lo que es el orden global. Y el orden global ya viene con la suma, donde se dice que la suma va a ser igual al valor de n. Ese n va a ser el orden global de la reacción. Ejemplo, considere la siguiente reacción. Se tiene las siguientes velocidades de reacción, determine el orden global. Bueno, ahí vayan practicando. Si tengo esa velocidad de reacción, yo puedo decir el orden global de esa reacción va a ser 0. Y sus unidades de esa constante será mol, unidades de mol, por unidades de volumen, por unidades de tiempo. Ahora, saquen lo que es el orden global. Las unidades no tanto. Ya luego les voy a indicar, al finalizar esta diapositiva, les voy a mostrar una formulita para que ustedes puedan sacar cuáles son las unidades. El orden global ahí, ¿cuánto es? 1. Para esa, 2. Sus unidades van a ser esa, 3. Y sus unidades serían esas. Como les decía, las unidades de la constante va a ir cambiando, pero en forma genérica podrían ustedes utilizar esa formulita. Concentración elevado a la 1 menos n, que es el orden global, n, dividido entre tiempo. Y verifiquen a ver si cuadra con esas unidades que he colocado ahí para esas reacciones. ¿Cuadra? ¿Reproduce, no? ¿Sí? Reproduce. Ok. Continuemos entonces. Acá vamos a hacer una clasificación de la cinética de las reacciones. Habíamos dicho que vamos a tener velocidades irreversibles. Dentro de este tipo de reacciones vamos a tener dos, que son elemental y no elemental. Y dentro también de las reversibles
vamos a tener, esa es un ejemplo de una reacción reversible, también vamos a tener lo que son los elementales y no elementales. Hablemos entonces de qué nos dice la ley elemental. Nos habla de que los exponentes de la velocidad de reacción son los coeficientes de una reacción química en la cual sí o sí tiene que estar balanceada. Y me coloca una condición ahí. Esta ley se aplica a reacciones en un solo paso. Eso quiere decir que la reacción no es en serie, es decir, que está generando A más B produce C y C más D, no sé, F. ¿Sí? Es de un solo paso. ¿Me entienden? Entonces, supongamos una reacción donde tenemos dos reactantes, tanto A como B, para formar unos productos. Y esta reacción va a ser en un solo paso. La ley de velocidad elemental para esta reacción que acabamos de indicar será la siguiente. Nosotros tenemos acá la velocidad de reacción, va a ser igual a la constante, multiplicado por la concentración elevado al coeficiente, multiplicado por la concentración del otro reactante, elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Entonces, este tipo de casos son muy pocos. Ejemplo, suponga las siguientes reacciones y me da esas reacciones y me pide cuáles serían las leyes de velocidad elemental. Resuelvan. ¿Listo? Ok. Entonces, para la primera, sí, la velocidad de reacción sería esa. Para la segunda reacción, sería esa de ahí. La constante por la concentración de este elevado a la 1 por la concentración de este elevado a la 2. ¿Sí? Y la tercera sería esta de acá. Bueno, esas son las elementales. Y las que no son elementales son las que son más comunes y no siguen una ley. Pueden ser como, por ejemplo, estas de acá. Y hay muchas reacciones que no siguen la ley de la velocidad elemental. ¿Ok? Entonces, esas serían para las elementales y no elementales para reacciones irreversibles. Hablemos ahora para las reversibles. Por ejemplo, ahí tenemos una reacción elemental del benceno que va a producir difenil más hidrógeno. Pero simbólicamente esta reacción la puedo representar de la siguiente forma. Tengo 2A, el difenil que sería B, y el C lo que es el hidrógeno. Esa sería de forma simbólica. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Lo voy a manejar por separado. Esa reacción que es reversible la voy a manejar como dos reacciones irreversibles. Primero, me voy a ir de 2A, me voy a ir a B más C. Y yo ya sé que si es elemental, tendría que ser esa su velocidad de reacción, ¿correcto? Entonces, voy a ir ya con la otra reacción, pero esta vez ya voy a tomar de vuelta. Es decir, que B más C vaya y me produzca 2A. Sí. Es decir, la anterior reacción, la reversible, la estoy dividiendo en dos reacciones, ¿no? Irreversibles. Y a cada una de ellas le he calculado su velocidad de reacción elemental. Y tienen su propio constante, ¿no? Su constante de velocidad.
Este es de reactivos y este sería de productos. ¿Ok? Nosotros vamos a definir el componente base como siempre, lo que es A. Entonces la velocidad neta que vamos a calcular de este tipo de reacciones sería la suma de las dos velocidades, ¿no? Entonces yo necesito hacia la derecha, la velocidad hacia la derecha, que yo ya lo tengo, pero está con signo negativo, así que entonces voy a cambiar acá, voy a multiplicar por -1 todo esto y voy a tener esto, y luego ya esto de acá voy a poder reemplazar acá, y después también reemplazo esta otra de acá, reemplazo esta, y después reemplazo esta de acá. Entonces, voy a multiplicar por -1 porque como voy a hacer en base al compuesto A, necesito que este sea negativo. Entonces voy a ver acá, todo esto lo voy a multiplicar por negativo. ¿Ok? Ahora, este de acá, esta constante de reactivos, lo voy a factorizar. Y para poder factorizar esta constante de reactivos, necesito otra, multiplicar y dividir acá. Entonces, puedo llegar yo a esto, factorizando. ¿Sí? Saco esto y acá me va a quedar esto. Y acá viene lo que es la constante de equilibrio, no la constante de velocidad. No confundan, esta es una K minúscula y esta es una K mayúscula. Esta es la constante de equilibrio. ¿Ok? Entonces, el KR sobre el KP va a ser igual a K. Entonces, este KP lo voy a bajar como denominador por propiedades de matemáticas, puedo hacer eso. Entonces, voy a tener esta ecuacióncita de acá. Y esta sería la ecuación, la velocidad de reacción para una reacción reversible. Mayormente, directamente, nosotros a veces vamos acá, ¿no es cierto? Pero acá he tratado de indicarles de dónde viene esta velocidad de reacción. Esas serían para elementales, ¿no? También dentro de lo que son las reversibles están las no elementales, que también no van a cumplir lo que es la ley elemental. Es decir, ya, por ejemplo, este 2 ya lo está fregando, ¿no? Para que sea elemental. ¿Ok? Ahora hablemos de una variable muy importante que es la constante de velocidad. Que sería esa K de ahí, ¿no? Esa variable va a estar en función de lo que es la temperatura. Como dice ahí, en realidad no es una constante, sino que va a depender de la temperatura. No solamente de la temperatura, sino que depende de presencia de catalizador, presencia de la presión total en caso de que los reactantes sean gaseosos. Entonces dependen de muchos factores, pero el factor que predomina y el que le afecta más es la temperatura. Y estas de acá no son significantes en comparación de cómo le afecta la temperatura. Por lo tanto, solamente vamos a considerar a lo que es la temperatura. Y es más, por el momento vamos a hacer diseño de reactores isotérmicos. Por lo tanto, entonces, si la temperatura no va a cambiar, yo ya puedo decir que este K va a ser una constante. ¿Ok? Porque la temperatura no va a cambiar. Hablemos de la ecuación de Arrhenius. Esta ecuación fue la primera, la que se diseñó para poder relacionar la velocidad de reacción con lo que es la temperatura. Y se ha propuesto esa ecuación, donde esta K es la constante de velocidad a una cierta temperatura. Esta A de acá se llama el factor preexponencial o también lo llaman factor de frecuencia. Eso ya frecuencia recordarán de cálculo 1. La energía de activación de esa reacción, esta E. Esta es la constante universal de los gases ideales, R, y ahí tienen algunos valores también. Y bueno, y la temperatura está diseñada, esta ecuación está diseñada para temperaturas absolutas, que en este caso vamos a utilizar Kelvin, también puedo utilizar Rankine, ¿no? Que es también otra temperatura absoluta.
La ecuación de Arrhenius tiene un cierto comportamiento. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el valor de K. Y si aumenta el valor de K, aumenta la velocidad, ¿no? Si aumenta K, aumenta la velocidad. Acá hemos hablado de lo que es la energía de activación. ¿Y qué es la energía de activación? La energía de activación es la energía mínima necesaria para suministrar a los reactantes para que lleguen a formar el complejo activado. Eso quiere decir, es cuando empieza a reaccionar, pues, ¿no? Ahí comienza la reacción química. Ahí tienen un gráfico muy interesante que es lo que explica lo que es el complejo activado o la energía de activación, que son dos cosas diferentes. La energía de activación es la energía que se necesita para ir de acá. Este es un reactante y este es un producto. Ese reactante necesita una cierta cantidad de energía para que pueda reaccionar. O dicho de otra forma, necesita una cierta cantidad de energía para poder romper sus enlaces y llegar acá a lo que es el complejo activado. Es una energía que sí o sí se necesita. Porque si no hay esta energía suficiente, no hay reacción química. Entonces, una vez que llega a su complejo activado, ya se va dando lo que es la formación de los productos. Empiezan a formar nuevos enlaces y llega a formar nuevos productos. Y como en este caso, el reactante, acá los reactivos, son mayores que los productos, en esta parte está la energía, ¿no? Esta sería una energía desprendida. ¿Por qué digo que es una energía desprendida? En este eje está la energía. Y es más, podría ser una entalpía, ¿no? Si el proceso se estaría llevando a presión constante. Eric, vos tienes 100 bolivianos. Y cuando caminaste por acá, este es el nivel, a esta altura tienes 100 bolivianos. Cuando caminas y llegas acá, ¿tienes más o menos dinero? ¿Ah? Menos dinero. ¿Desprendiste o absorbiste dinero? Desprendiste dinero, ¿no? Entonces se desprende energía. O a veces esto podría quedar por acá arriba. Este producto por acá podría quedar por acá. Eso significa que absorbe, endotérmica o exotérmica. Entonces la energía de activación, vuelvo a reiterar, es la energía que tiene que tener los reactantes para poder llegar a lo que es el complejo activado. ¿Ok? Acá se utiliza catalizadores para reducir la energía de activación. Es decir, esta montaña así tan grande, los catalizadores lo convierten en una montaña más pequeñita. Eso es lo que hacen los catalizadores. Los inhibidores hacen el proceso inverso, más bien lo que hacen es colocar una montaña más grande, ¿no? En cuanto montaña más grande, es más lenta la reacción química, ¿no? ¿Por qué decimos que es más lenta la reacción química si esta montaña es más grande? Porque le va a costar llegar a esa energía. Y si le cuesta llegar mucha esa energía, hay menos producto. Es lento la reacción. En cuanto más pequeño, la energía de activación, en cuanto más pequeño, mayor velocidad de reacción. ¿Ok? Y eso es lo que hacen los catalizadores. Teoría de las colisiones. Esta teoría de las colisiones es muy importante dentro de lo que son las reacciones químicas o las velocidades de las reacciones químicas. Nos habla sobre las colisiones efectivas. Entonces, este teorema, para que se diga que se tiene una colisión efectiva, debe cumplir con dos características importantes. Uno, que tenga la suficiente cantidad de energía, esa es una, y la otra es la orientación adecuada. ¿Ok? Fíjense, acá tenemos yodo y oxígeno, estos van a chocar, estos generan un choque o un choque eficiente. ¿Por qué se dice que se genera un choque eficiente? Porque cumple con estas características y se forma lo que es el producto.
Pero cuando no tiene choques eficientes, es decir, no cumple, es decir, no tiene la energía suficiente, la orientación no es adecuada, como en este caso, entonces los reactivos siguen siendo reactivos, no hay producto. Entonces es muy importante este teorema de las colisiones. Este es el teorema del complejo activado. El teorema del complejo activado es un punto intermedio entre los reactantes y los productos, para que ustedes entiendan. Acá tienen ustedes los reactantes, entonces llega a lo que es el complejo activado. El complejo activado es cuando se desprenden todos los enlaces, se desprenden estos enlaces atómicos y también moleculares y forman unas nuevas moléculas. Muchas veces para poder llegar a este complejo activado uno tiene que adicionar energía. Esta sería la energía de activación. La energía de activación sería para llegar acá y después también hay que quitarle energía para que pueda llegar acá. Ahí tiene, bueno, esto ya habíamos visto, ¿no? Cuando los reactantes tengo acá y estos serían los productos. Esta sería una reacción exotérmica, porque esta parte de acá estaría desprendiendo energía. Y cuando tengo un reactivo acá y llega más alto del reactivo, serían reacciones endotérmicas. ¿Ok? La energía de activación se mide siempre desde los reactivos. La energía de activación viene desde los reactivos hasta el pico más alto. Todo esto de acá sería la energía de activación. Desde los reactivos acá hasta el pico más alto. Energía de activación. Cuando la energía de activación es muy grande, es decir, el pico está muy alto, las reacciones van a ser muy lentas, porque les va a costar llegar a esos picos. Hablemos ahora sobre lo que es la manipulación de la ecuación de Arrhenius. ¿Qué me dice? Me dice de que cuando necesito determinar la constante a una cierta temperatura, lo puedo lograr siempre y cuando yo tenga la misma constante, tenga el dato de la constante a otra temperatura. Es decir, por ejemplo, acá yo tengo una cierta temperatura y tengo su constante de velocidad a estas condiciones. Voy a tener estos datos. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero a otra temperatura T? La constante no va a ser la misma. Esta constante no es la misma, porque habíamos dicho que con la temperatura varía, ¿no? Entonces ya va a ser otro valor acá. Ya va a ser otro valor. Entonces nosotros podríamos reemplazar. Vamos a relacionar estas dos ecuaciones en esas dos condiciones. En este caso vamos a hacer la división de esas dos ecuaciones. Esta ecuación dividido entre esta. Y voy a llegar a esta ecuación. De acá lo que voy a hacer es simplificar esto de acá. Voy a llegar a esto. Esto de acá que está en el denominador lo voy a subir. Tengo la misma base, ¿no? Y exponentes se restan, ¿no? Esto menos esto ya sería positivo. Voy a llegar a esto de acá. Voy a llegar a esto. Y esta constante de acá lo voy a pasar a multiplicar. Y por último, de ahí yo puedo encontrar que esta es la ecuación que me permite relacionar o encontrar una constante a otra temperatura de la que me está dando. Pero para poder encontrar esa constante, sí o sí necesito tener una referencia, pues, ¿no? Necesito la temperatura y necesito su constante de velocidad. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es un pequeño análisis de los factores que afectan a la velocidad de reacción, siendo como más o menos un pequeño resumen. Habíamos dicho que la velocidad de reacción se podía escribir de esa forma, con la ley de potencia, y esta tiene lo que es la constante, y esta constante la puedo volver a escribir de esta forma. Si no se ve algo allá atrás, por favor me avisan. ¿Se logra ver? ¿Sí? Allá. Entonces, lo que me gustaría que me comenten un poco es sobre la concentración de los reactivos. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me afecta esta modificación de estas concentraciones? Fíjense de que si esta concentración de acá sube, va a subir esta velocidad de reacción, manteniendo constante esta de acá. O si esta de acá sube, esta velocidad de reacción también sube. Peor todavía si las dos concentraciones suben.
Es decir, si la concentración crece, entonces la velocidad de reacción también va a crecer. Hablemos ahora de otro factor que afecta a las velocidades de reacción, que en este caso sería la naturaleza, el estado físico y grado de división. Cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de la naturaleza del reactivo, del elemento, de la especie. Mayormente me refiero a los enlaces que puede tener. Por ejemplo, si yo tuviera una molécula conformado por los átomos X y Y que están formando un enlace iónico, y tengo otro que tiene también otra molécula que es X y Y, los átomos, y forman una molécula y tienen un enlace covalente, el enlace covalente es mucho más fuerte que el enlace iónico. Entonces, las velocidades de reacción que tengan enlaces covalentes va a ser mucho más grande, a diferencia de los enlaces iónicos. Este factor me va a afectar a estos exponentes de acá. También el estado de agregación. Por ejemplo, un gas tiene mayor energía que un líquido, ¿ok? Y si tiene mayor energía, tiene mayor frecuencia de choques y pueden ser efectivos. El grado de división, las reacciones van a ser más rápidas cuando los reactivos, por ejemplo, cuando los sólidos están triturados. Hay mayor contacto, ¿no es cierto? Vayamos no con una reacción. Disolver no sé, un pedazo de azúcar, si ustedes lo trituran, se disuelve más rápido, ¿no es cierto? Por el área de contacto. Grado de división, a eso me refiero con esto. Entonces, estos factores me van a afectar a los exponentes. ¿Ok? Siguiente, la temperatura. ¿Cómo me afecta? Es decir, fíjense, vamos a analizar acá en esta constante. Si la temperatura sube, es decir, esto va a subir. Si esto sube, ¿qué pasa con este exponente de acá? Va a bajar, ¿no es cierto? Porque está en el denominador. ¿Ok? Y si este exponente está bajando, todo este exponencial lo que va a hacer es bajar. Y si todo esto de acá está bajando, ¿qué va a suceder con todo esto de acá? Va a subir, ¿no es cierto? Todo esto de acá va a subir. Entonces, si todo esto de acá está subiendo, K está subiendo. Y si K está subiendo, la velocidad de reacción sube. ¿Ok? Analicen ustedes ahora el catalizador. Así de la misma forma. El catalizador me va a afectar a la energía de activación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la energía de activación? Va a bajar. Y si baja esta energía de activación, ¿qué pasa con todo este término? Así lo mismo. Todo eso va a bajar, ¿no es cierto? Y si todo esto de acá baja, ¿qué pasa con todo esto de acá? Va a seguir bajando. Y si todo esto baja, ¿qué pasa con todo esto de acá? Si esto baja, todo esto baja, sube. Y si esto de acá sube, ¿sí? ¿K qué hace? Sube. Y si K sube, la velocidad de reacción sube. Entonces ahí con los inhibidores, ustedes ya lo tienen ahí, pueden hacer el mismo análisis. Vayamos a ver un pequeño ejemplo. Perdón. Vamos entonces con este ejemplo. Dice, calcula la energía de activación para la descomposición de cloruro de benceno diazonio para dar clorobenceno y nitrógeno. Ahí están las reacciones. Por si acaso este también lo he sacado del libro, ¿no? Utilizando la información de la tabla tanto para la reacción de primer orden. Ok. Vamos a ver dos formas de cómo se podría resolver este ejercicio. Vamos a ver la primera forma. Voy a partir en la ecuación de Arrhenius. De acá simplemente tengo que despejar lo que es la energía de activación. Esto voy a pasar a dividir, tal como está sucediendo acá. Una vez que tengo esto, aplico logaritmo a ambos lados.
Por propiedades del logaritmo, este exponente puede ir como coeficiente. El logaritmo de e vale 1. Tengo esto de acá. Esto puede pasar a multiplicar acá y todo esto de acá puede pasar a dividir. Con eso yo ya tengo la e. Acá después lo que hice fue cambiar esto de acá. Es decir, el signo negativo le metí acá. Y como metí un signo negativo, acá también tengo que meter un signo negativo. Y tengo esta ecuación. ¿Ok? Por propiedades del logaritmo acá el signo negativo, ¿no? Bueno, entonces yo ya tengo despejada la ecuación de activación, pero necesito dos datos. Y yo tengo un banco de datos, creo, de 5 puntos. Sí, ¿no? 5 puntos. Podría tomar 2 puntos cualquiera, pero en este caso decidí agarrar los puntos extremos. Vamos a resolver por dos métodos para ver, obvio que por este de acá, que solamente estoy tomando 2 puntos, voy a cometer mayor cantidad de error. Vamos a ir comparando luego las respuestas. Entonces voy a tomar 2 puntos, el t inicial voy a tomar a 313 con esta constante, y voy a tomar el último punto también, 333 con esta constante. Estos datos de acá los reemplazo acá, voy a reemplazar acá y simplemente ya calculo, ¿no? Este K con este K y la energía de activación me va a dar ese valorcito de ahí. Ese sería un método. Y este método de acá tendría un margen de error porque no estoy tomando toda la información necesaria. Porque en cuanto más información tome, sería mucho mejor. Otra forma de cómo podría resolver este ejercicio de acá es utilizando la ecuación de Arrhenius. Lo que vamos a hacer, pero ya esto es para un solo punto, ¿no? Lo que vamos a hacer es linealizar, que es lo normal que uno a veces hace. Aplicamos logaritmos a ambos lados. Por propiedades del logaritmo esto lo puedo dividir en suma. Este exponente lo puedo bajar. Este logaritmo de e vale 1 y voy a ir acomodando acá mi ecuación. Este sería el valor de y, término independiente, y 1 sobre x sería la variable. Entonces, vamos a aproximar esta ecuación a una línea recta. Vamos a graficar los puntos. Logaritmo de k, 1 con x. Entonces, voy a tener que completar mi tabla. Voy a tener que calcular el logaritmo de x, que es el valor de y 1 sobre t, voy a calcular el valor de x. Y calculo estos datos de acá. Y luego estos datos, esto es para mi eje x, esto es para mi eje y. ¿Ok? Voy a graficarlo. Esa sería la gráfica. Y una vez graficado, voy a linealizarlo. Voy a hacer un ajuste a esos puntos. He encontrado esta ecuación de acá. Esa sería la ecuación. Pero a mí, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué me interesa? Me interesa la pendiente, ¿no? ¿O no? Me interesa la pendiente, menos e sobre r. Eso voy a decir, menos e sobre r es igual a este valorcito. R es la constante, pasa a multiplicar al otro lado. Multiplico por la constante y directamente voy a tener el valor de e. Y ese sería otro resultado, que este de acá es mucho más fiable, que tiene más información, pues, ¿no? Ustedes también pueden agarrar, pueden ajustar ese polinomio, esa ecuación de primer grado. Ustedes pueden, con su calculadora, pueden sacar sin ningún problema. Acá yo creo que me va a salir muy diferente, ¿no?, al de ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy agarrando más información, más decimales. Pero tendría que salir por ahí. O a ver, ajusten, ¿qué les sale? Ajusten esos datos. Vaya, no quiere, pero bueno. El solve, ajustar, ¿no? La memoria, tienen que aprender a manejar bien sus calculadoras. ¿Sale? Tendría que salir bien próximo, ¿no?
no va a salir tan próximo. ¿Por qué? Porque el logaritmo de K tiene decimales y ustedes no van a agarrar esos decimales, ¿no? Salvo que al momento de meter los datos ustedes coloquen logaritmo de K, no sé si acepta. ¿Me dejo entender, no? ¿Sí? Para que la calculadora trate de agarrar la mayor cantidad de decimales y no redondeen ustedes, ¿sí? ¿Sale? Pero bueno, ya eso lo pueden hacer en su casa, ¿listo? Pero tienen que practicar esa parte. Bueno, hasta ahí es la primera parte, que es la parte de velocidad de reacción.